Desde el Instituto Popular de Capacitación saludamos a todas las personas que se vinculan en la construcción colectiva. Desde el año 2012 el IPC es un sujeto de reparación reconocido ante la Ley de Víctimas y esa condición no es simplemente un dato administrativo. Representa el testimonio vivo de la lucha de una organización que ha persistido a pesar de la violencia y de un compromiso inquebrantable que tenemos con la sociedad, con la construcción de paz, con la democracia y con la justicia. Este compromiso entonces se materializó en 11 medidas y 48 acciones que se trazaron conjuntamente con la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas y su comité impulsor. Hoy entonces en este seminario internacional es también el fruto de ese camino, es un acto de reparación a través del pensamiento crítico, del diálogo, de la paz y de la construcción social. Para esta apertura entonces quiero invitar a Carlos Andrés Zapata, presidente del IPC, para que nos dé las palabras de bienvenida. Daniela, muchas gracias. Bueno, yo quiero saludarles de forma muy especial porque nos acompañan en este importante evento. Estamos muy satisfechos de contar con personas de todos los rincones de Antioquia, de varios sitios del país y de muchos países de América Latina. Queremos que esto sea un intercambio bien bonito, un intercambio muy alegre, un intercambio de ideas. Lo que queremos es precisamente con este evento mantener la línea de lo que hemos denominado reparar la democracia. Entonces, como les decía Daniela, este evento para nosotros es muy importante porque hace parte de nuestro plan de reparación colectiva. Para las personas, sobre todo extranjeras, ¿cierto? Que no están familiarizados con esto, voy a hacer ahí un pequeño paréntesis para explicar un poquito qué es eso. Resulta que en Colombia tenemos una ley de víctimas, que es la ley 1448 del año 2011. Entonces esa ley es la que determina precisamente los procedimientos de atención humanitaria, de reparación a las víctimas, de reparación integral. Y hay dos rutas, una ruta individual, las personas que han sufrido hechos victimizantes directos y han tenido reconocimiento en el registro de víctimas, acceden a una reparación administrativa. En el caso del Instituto Popular de Capacitación, entramos por la ruta colectiva. El instituto ha sufrido diversos hechos victimizantes en 43 años de historia. Hemos pasado por, sí, ser víctimas de crímenes de Estado, de grupos paramilitares, bueno, en fin, no va a tener en estos diversos hechos, pero debido a eso es que el gobierno nacional, a través de la Unidad de Reparación Administrativa de Reparación Integral a las Víctimas, Atención y Reparación Integral a las Víctimas, nos reconoce como sujeto de reparación en una resolución en el año 2012. Y para el año 2013 se concerta el plan y se concertan las medidas. O sea que esto es una de las medidas concertadas desde el año 2013. Por eso para nosotros es muy importante porque va siendo incluso una de las últimas medidas de reparación. En el diagnóstico, ¿qué concluimos? Que no se había hecho un daño solo al IPC como institución, sino un daño a los procesos democráticos que impulsábamos. Entonces, por eso el lema del evento y de todo el proceso es reparar la democracia. El año pasado tuvimos un seminario muy concentrado en temas más, digamos, de una perspectiva política. La paz, los derechos humanos, la propia democracia, la educación popular. Para este año, reparar la democracia ya va teniendo un enfoque para nosotros mucho más, digamos que económico, por decirlo de alguna manera, pero obviamente transversalizando por muchos saberes. El año pasado, como les digo, trabajamos una temática mucho más relativa a los procesos políticos, pero esta, en la medida como tal, nos dice es que podemos hacer un evento internacional con nuestros aliados y aliadas, con amigos de la cooperación, con personas con las que estamos tejiendo realmente relaciones de solidaridad,
de hermandad. Entonces, por eso es la importancia de este evento, porque entonces nos estamos encontrando entre amigos y amigas de todo el continente para reflexionar sobre temas de coyuntura muy importante. Por eso es que vamos a tener una mesa de cooperación internacional, donde entonces vamos a debatir y a entender cuál es esa crisis de la cooperación, cuáles son las alternativas que hay frente a ella. El tema de la cooperación sur-sur, tenemos dos expertos, es una experta de temas de China y Brasil para poder profundizar. Por ahí Elena, amiga de España, no han llegado aún, pero nos va a hablar de ese tema y las oportunidades para las mujeres en materia de cooperación. En fin, vamos a tener 4 paneles muy contextualizados en las problemáticas de la cooperación y las alternativas que tenemos frente a ellas. Otro panel que es muy importante para nosotros es el de reparar las economías populares y comunitarias. Entonces, ese panel es el que nosotros hemos venido trabajando desde la línea de economías transformadoras. Digamos que esto es un ciclo más, donde nos encontramos con Rosana, que es una representante del comité organizador del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Entonces, digamos que estuvimos en el Jardín Botánico hace un año, esta es una parada más, Carola también con la Tindad, nos vienen acompañando en este proceso tan rico de ir construyendo precisamente esos tejidos solidarios y reparadores. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de varias temáticas que nos interesan. La agroecología, que estamos impulsando fuertemente con nuestros socios y socias de la Red Sembrando Paz, que una bienvenida muy grande que están por acá, nuestras compas de Urabá, de la Red Pluriétnica de Defensa del Territorio y los Derechos Humanos. Ya son 170 organizaciones y comunidades de base, no pudimos invitarlas a todas, qué pesar, pero vino una representación del comité coordinador. Nos interesa mucho el tema de las transiciones ecosociales justas y por eso es que también vamos a meterle fuerte a ese debate. ¿Cuáles son las alternativas? Los modelos de transición no se pueden quedar solo en el debate de sustituir energías renovables, no renovables por renovables. El debate tiene que ser mucho más profundo y tiene que impulsarnos realmente a construir unos estándares mayores de equidad y de inclusión. Entonces, esa mesa tenemos mucha expectativa porque es una mesa, para mí yo diría, bueno, en palabras de Charles Dickens, de las grandes esperanzas, ¿cierto? Porque no podemos quedarnos simplemente con los diagnósticos tristes y pesimistas. Vamos ahora, este primer panel, bueno, y lo digo porque vamos a tener una tercera mesa donde vamos a trabajar el tema de economías ilegales y rentas criminales. Digamos que recurrentemente lo he dicho, antes tal vez cuando los narcos mandaban en avionetas cargamentos de coca, volvían cargamentos de dólares y repartían a las comunidades. Eso ya nos pasa acá, por lo menos en Colombia, no sé si en México. Aquí hay gente de México que nos puede contar en esa mesa cómo están sucediendo las cosas. Pero lo que sí nos ha quedado claro, y Juan Felipe, y ese trabajo de Pagadero tan hermoso que esperamos que expongan en la tarde, es que el tema de los pagadiaros, los gotagotas y otras formas de economías y de finanzas están enquistadas ya necesariamente en las economías populares y comunitarias. Entonces las están parasitando, entonces para nosotros nos vuelve un problema, ¿cierto? Entonces por eso es que también con la Tindad y ojalá con Claxo podamos desarrollar un grupo de trabajo claro en esta materia a nivel latinoamericano. Entonces por eso le agradezco mucho a las invitadas, los invitados internacionales que nos van a apoyar en las reflexiones en este tema de rentas criminales. Bueno, entonces está configurado realmente este evento en 3 mesas de mucha coyuntura, con unas preguntas que ustedes van a encontrar en la metodología que creemos muy actuales, muy pertinentes, que queremos que ayuden a provocar el debate y sobre todo ya viendo prácticamente lleno el auditorio, que estamos esperando 200 personas y creo que ya casi llegan las 200, que para nosotros es muy emocionante realmente, como les digo, el acompañamiento que nos están dando en este momento. Ahora vamos a arrancar con la mesa, el panel principal, y yo agradezco mucho al profesor Atilio Borón, que nos acompaña. Yo creo que es una persona que ya todas y todos conocemos acá. La profesora Luna nos va a hablar
muy claramente de cuál es el papel de China en todo este proceso de reconfiguración global. Y el profesor Euclides Mance, que también me siento muy honrado de presentar al profesor Euclides Mance, nos va a decir, bueno, estos movimientos sociales, populares, estas economías comunitarias, ¿qué papel, qué rol van a desempeñar en este proceso? Entonces, mire que está configurado el seminario, es para que debatamos, como les digo, sobre un diagnóstico de economía global, pero cuál es la oportunidad que nuestros procesos locales y el tejerlos a nivel nacional y regional nos puede posibilitar unas transformaciones, unas economías transformadoras, si se quiere. Bueno, yo no me quiero extender más en la presentación, ¿cierto? No voy a nombrar más nombres porque sería muy injusto. Todas las personas que nos acompañan, tenemos, digamos, de nivel internacional y nacional, más de 50 invitadas e invitados. Entonces, por eso es que tengo que simplemente darles las gracias por estar aquí presentes. Bueno, entonces yo creo que le devuelvo el micrófono a Daniela y, como les digo, bienvenidas a que nos tomemos la palabra y pensemos en verdaderas alternativas para estos procesos sociales y populares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y acá quiero también agradecer a todo el equipo del IPC que se puso en la labor de llamarles, de escribirles, de convocar para este espacio. Realmente es un esfuerzo de no solamente las últimas semanas, sino casi todo este año pensando en qué vamos a hacer para este seminario internacional que no sea lo mismo del año pasado. Y es un reto muy grande y creo que lo vamos logrando. Entonces, nada, un aplauso también a todos los compañeros y compañeras de la institución. Y para seguir en esta línea, llamamos entonces a Maribel López Zuluaga en representación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Muy buenos días para todos y todas. Como ya les contaban, mi nombre es Maribel de la Valvanera López Zuluaga, soy la directora territorial de Antioquia de la Unidad de la Atención y Reparación Integral para las Víctimas. Muy sorprendida, gratamente sorprendida por esta convocatoria, esta concurrencia tan nutrida. Es para mí un honor, como directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia, dar la bienvenida al segundo Seminario Internacional Reparar la Democracia, que celebramos los días 21 y 22 de noviembre de este 2025 acá en esta hermosa ciudad de Medellín. Quiero saludar con especial afecto a las víctimas y a sus organizaciones, a académicos, representantes de ONGs, líderes sociales, a nuestros invitados nacionales e internacionales y a todas las entidades estatales acá presentes. Este espacio, impulsado desde el Plan Integral de Reparación Colectiva del Instituto Popular de Capacitación, es una muestra concreta del compromiso por avanzar en la reparación colectiva y la construcción de la paz. Como unidad celebramos y respaldamos que estos escenarios permitan dignificar la voz de quienes han sufrido el conflicto. Es fundamental recordar la importancia de los derechos humanos y el enfoque reparador y humanitario que inspira la Ley 1448 del 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta norma sitúa a las víctimas en el centro de la acción estatal, con el deber de garantizarles verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Desde la Unidad para las Víctimas, esta misión se traduce en un acompañamiento constante, responsable y humano, que reconoce la diversidad de daños, experiencias y caminos de resistencia de quienes han sido afectados. En particular, la Ley 1448 reconoce la reparación colectiva de organizaciones sociales afectadas por el conflicto armado.
Esto implica que como Estado tenemos la obligación de restituir no solo bienes o recursos, sino la dignidad de comunidades enteras, devolviendo su voz y su capacidad de incidencia. Este enfoque nos exige construir los programas de reparación en diálogo directo con las víctimas, atendiendo sus necesidades reales y respetando su memoria histórica. La unidad asume este mandato como una responsabilidad ética y técnica que guía nuestra intervención en los territorios. En ese espíritu, valoramos la trayectoria del Instituto Popular de Capacitación como sujeto de reparación colectiva. Con 42 años de trabajo en derechos humanos y desarrollo comunitario, el IPC sufrió agresiones derivadas del conflicto armado. Desde el 2012, esta organización viene adelantando un proceso de reparación colectiva de mano de la unidad, siendo una de las primeras en ser reconocidas e incluidas por la oferta estatal. En el 2018 fue reconocida formalmente como sujeto de reparación, definiéndose un plan integral de reparación colectiva con 11 medidas y 48 acciones concertadas. Muchas de ellas orientadas al fortalecimiento de la memoria histórica, la capacidad organizativa y la incidencia por la paz. Están próximas a culminar muchas de estas acciones. Será pues como un gran honor y éxito cuando logremos cerrar este plan de reparación colectiva, que creo que sería uno de los primeros en el país en concretarse y culminarse. Para la unidad, acompañar y garantizar estos avances es una prioridad que refleja nuestro compromiso con la reparación colectiva y con la dignidad del IPC. Este seminario es precisamente una acción concreta del PIRC del IPC asociada a la medida de rehabilitación. Aquí se abren espacios de reflexión profunda sobre democracia, paz y derechos humanos. También se impulsa la justicia económica y la sostenibilidad, reconociendo que reparar no es solo sanar el pasado, sino transformar las condiciones que permitirán un futuro más justo. Por ello, debates sobre la transición de economías extractivas a modelos sostenibles y solidarios son fundamentales. Los talleres y conferencias previstos buscan aportar alternativas que fortalezcan la vida comunitaria. Es igualmente importante resaltar que este encuentro refuerza la articulación entre el Estado y la sociedad civil. La reparación colectiva es una construcción conjunta, requiere escucha, confianza y coordinación permanente. La Unidad para las Víctimas reitera que su rol es facilitar este diálogo, garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación y promover las garantías de no repetición. La Ley 1448 nos recuerda que la reparación integral debe traducirse en hechos que no vuelvan a ocurrir, y esto solo es posible cuando las instituciones mantienen una relación transparente y continua con las víctimas y sus organizaciones. Los esfuerzos colectivos que hoy se expresan en este seminario son sin duda inversiones en la paz duradera y en la transformación democrática del país. Para concluir, hago una invitación a la reflexión colectiva y al compromiso activo con la democracia. Invito a las víctimas, académicos, líderes, organizaciones sociales, ONGs, funcionarios, a aprovechar estos días para aprender, cuestionar y proponer. La democracia se construye escuchando a quienes han sufrido la violencia. Sus voces, experiencias y esperanzas son la esencia de la paz. Que este seminario inspire acciones concretas y que nuestras conversaciones se transformen en alianzas, proyectos y políticas públicas que fortalezcan la vida comunitaria. Desde la Unidad para las Víctimas reafirmaremos nuestro compromiso de seguir acompañando, reparando y dignificando a las víctimas y a sus organizaciones, aportando así a una democracia más plural, más justa y humana. Muchísimas gracias por la atención y por la invitación a este evento tan importante que ha sido posible por la articulación de todos.
Bueno, muchas bendiciones. Muchísimas gracias a la delegada de la Unidad de Víctimas, que concuerda mucho con Carlos en decir que este seminario es de ustedes y para ustedes. Esto es una de las estaciones que hemos tenido en diferentes eventos que hemos hecho este año en el marco de la reparación colectiva. Estuvimos en el encuentro de la Red Sembrando Paz en Urabá, en el encuentro de la Red Pluriétnica con más de 200 organizaciones del Bajo Cauca. Hoy nos encontramos acá y nos esperan otros 3 eventos de cara a inicios del próximo año, en donde continuaremos tejiendo esas relaciones entre académicos, entre instituciones, entre víctimas y entre organizaciones sociales. Este evento también contó con la alianza y con el hermanamiento y la unión de 3 organizaciones muy importantes para nosotras, a quienes invitamos entonces a que pasen a darnos un saludo. Invitamos a la senadora Isabel Zuleta, de la Delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional, para que nos dé su saludo. Muchas gracias, buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias al IPC por la invitación. Para el espacio de conversación sociojurídico, específicamente para la Delegación de Paz del Gobierno, este es un evento de paz que nos alegra que se esté produciendo, por más dolor que represente recordar lo que le han hecho a una organización social como el IPC. ¿Qué significa la violencia en contra de una organización? ¿Qué es lo que daña en la sociedad? Nosotros creemos que estos actos de paz, que son los actos de reparación, pues deben ser respaldados por todas las entidades de gobierno, y por supuesto por eso estamos el día de hoy acá como delegación de gobierno para el proceso de paz de Medellín y el Valle del Aburrá, porque lo que queremos es que no se repitan estas violencias, que no vuelvan a ocurrir, que ninguna otra organización social de nuestra ciudad, del Valle del Aburrá y del país vuelva a sufrir lo que tuvo que sufrir el IPC. Y para que no se repita, pues necesitamos los procesos de paz, y por eso trabajamos todos los días en ello. Para que no se repita, necesitamos entender qué está sucediendo en Medellín y en el Valle del Aburrá. Para que no se repita, necesitamos conversar, dialogar, y que la salida a través del diálogo a las violencias sea realmente una posibilidad en Colombia. Por eso hablamos del derecho a la paz. Y el derecho a la paz está en nuestra Constitución en el artículo 22. Así como tenemos la seguridad como una prioridad en un país como el nuestro, en un país tan violento, pues nosotros estamos diciendo que también el derecho a la paz y la exigibilidad de ese derecho deben ser una prioridad. La exigibilidad de ese derecho solo es posible si está contemplada el fortalecimiento de las instituciones de justicia, de reparación administrativa y de reparación judicial. En este caso, como lo dijo la delegada de la UARIF, este es un acto de justicia, y ese eje de la justicia es el que promueve la paz, así como la seguridad también tiene que ir acompañada de la paz. Nosotros hoy estamos diciendo que la exigibilidad del derecho a la paz son las garantías de no repetición, que las víctimas no vuelvan a ser víctimas. Y estamos diciendo que las posibilidades de un proceso de paz en Medellín y en el Valle del Aburrá son a través de la reparación colectiva. Y nos hemos preguntado si toda la ciudad es víctima de la violencia. Y lo conversábamos, no recuerdo cuándo, Carlos, cuando íbamos a hablar en el Congreso sobre el proceso de paz urbano, hace 2 meses. Y decíamos, si encontramos la manera de que se entienda, de definir qué son víctimas urbanas, si encontramos esa categoría que hemos venido buscando tantos años, porque las víctimas urbanas estamos aquí, no podemos desconocerlas y negarlas, necesitamos esa definición en las leyes de la República, necesitamos claridad en esa definición, pero cuando lo logremos, cuando se reconozcan las víctimas urbanas, nos estamos preguntando, ¿somos todos los habitantes de Medellín? ¿O quiénes son las víctimas urbanas? Cada persona que ha tenido que pasar por una situación difícil en esta ciudad, en cada comuna. Y decíamos, sí, todos los habitantes de Medellín hemos sido víctimas de la violencia urbana. Empezar a identificar los hechos victimizantes de la violencia urbana es una tarea de todos y todas. Y es una tarea
también para reconstituir la democracia, como se llama este seminario. Realmente para mí es una alegría como coordinadora del espacio, como coordinadora de la delegación de gobierno, que estemos hoy reflexionando. Es una alegría que el tema de economías ilícitas sea un eje de este espacio, y es una alegría, ¿por qué? Porque la ciudad se ha negado a estos diálogos. La ciudad le ha dicho no a estos diálogos difíciles, complejos, y hoy ustedes están haciendo posible estos diálogos con esos maravillosos invitados nacionales e internacionales, y por eso les agradezco la posibilidad de, como espacio de conversación, como espacio de gobierno para la paz urbana, nos permitan participar en este día tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senadora, y damos paso a una de las organizaciones que también ha hecho parte la convocatoria y la organización de este espacio, que es la Corporación Región. Invitamos a Fernando Herrera para que nos dé un saludo y nos cuente un poco cómo ha sido vincularse también a este espacio. Buenos días para todas, para todos. En primer lugar, abrazar fraternalmente al IPC. Tal como lo decía la senadora, no deberían pasar, y ojalá no vuelva a pasar, estas victimizaciones, y también un abrazo para todas las víctimas que están acá por su fuerza, por su tenacidad, por su resistencia. Pues para nosotros ha sido muy bello que el IPC nos invitara a participar de esta conversación, justamente en ese marco de reparar la democracia, en uno de los temas en los que tenemos muchas preocupaciones, porque también la manera como se amenaza a las organizaciones sociales en este momento es precisamente ir disminuyendo la idea de cuál es la importancia que tiene precisamente la organización social en la construcción de la democracia misma y en la evidencia de la democracia. Entonces, cuando nos invitan a conversar sobre todo con los temas de cooperación internacional, en la que hemos venido hablando de sostenibilidad de las organizaciones sociales, nuestro punto de mirada crítica es, no es que se están acabando simplemente los recursos, es que hay una estrategia precisamente para el debilitamiento de las organizaciones sociales, y por tanto es allí la expresión de una amenaza de la democracia. Los recortes a los recursos de la cooperación, la avanzada de discursos de derecha en el norte global, pero también en países hermanos, lo que está planteando allí entonces no es solo que las organizaciones estemos debilitadas, sino que es la expresión precisamente de la amenaza a la democracia misma, la amenaza a los derechos, a las conquistas que hemos tenido. Hoy vamos a conversar precisamente desde esa perspectiva, no solo la cooperación como un cierre de fondos, de recursos, sino cómo están en riesgo los valores de la democracia, y por tanto cómo las organizaciones sociales como valores de esa democracia estamos en riesgo. Hoy queremos en este encuentro plantear que las organizaciones sociales somos un bien público y que la cooperación internacional debe avanzar no solo en términos de cooperación al desarrollo, sino en la perspectiva de justicia social, justicia planetaria. Así que muchas gracias, Carlos, muchas gracias al IPC, muchas gracias a todos y todas por estar acá, y nos vemos hablando y conversando bien chévere hoy y mañana. Un abrazo, gracias. Gracias, Fernando. Y para cerrar este saludo inicial, hay una organización que ha sido muy importante para el IPC en los últimos años, a quienes queremos mucho y agradecemos porque han estado con nosotros debatiendo todas las problemáticas de la región, las problemáticas de América Latina, lo que nos motiva y nos mueve a seguir trabajando, y es la Tindad. Invitamos a Carola Mejía a que nos acompañe en este saludo y en este panel inicial.
Bueno, muy buenos días. Para quienes no conocen Latindad, Latindad es una red latinoamericana y del Caribe que ya cumple este año 25 años trabajando en busca de justicia económica, justicia social, justicia fiscal, pero también justicia climática. Tenemos a 31 organizaciones que son miembros de 14 países y el IPC justamente es uno de nuestros miembros muy queridos, muy activos y con quienes hemos estado trabajando bastante diferentes temas y agendas. Justo como decía Carlos, hemos estado el año pasado en Medellín trabajando el tema de economías transformadoras, ¿no? Pero también otros temas como el vínculo entre la deuda, la crisis climática, el extractivismo y cómo afecta a regiones como la Amazonía que son tan importantes. Desde Latindad estamos sumamente agradecidos, nos solidarizamos también con todo el proceso que sufren las organizaciones que han estado siendo victimizadas por la represión, la violencia, ¿no? Y saludamos mucho esta iniciativa que busca reparar justamente la democracia. Nos parece que los 3 ejes temáticos que se han elegido son fundamentales en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Donde la cooperación internacional está reduciendo, donde el dinero público, especialmente de los países del norte, está yendo a las guerras, está yendo a sectores que dañan en lugar de preservar la vida. En momentos en los que estamos enfrentando crisis tremendas, crisis climáticas, crisis ambientales que están poniendo en riesgo la vida, en las que se necesita pensar y ya actuar rumbo a las transiciones que no pueden desconocer el rol que tienen las iniciativas locales en esa transición y en la búsqueda justamente de alternativas económicas al extractivismo, al capitalismo y a todos estos modelos económicos que son los que están generando tantos problemas, tantas injusticias y tantas crisis también ambientales porque no respetan los límites planetarios. Y también el tema de las economías ilegales que está avanzando como un cáncer en nuestra región y poniendo en riesgo la vida de tanta gente. Son temas que para nosotros son fundamentales, que hemos venido trabajando y queremos impulsar mucho más en este tejido solidario y de este trabajo colaborativo que seguramente se nutrirá mucho de las conversaciones que tengamos en estos 2 días. Realmente deseamos a todas y todos que sea un espacio muy productivo, de mucho aprendizaje y de mucho intercambio, ¿no? Entonces les invitamos mucho a participar activamente en las discusiones y muchas gracias por la invitación. Bueno, como les comentaban el año pasado en nuestra primera versión, analizamos los asaltos a la democracia y hoy damos paso a algo más profundo y es que nos adentramos a esas dimensiones económicas que privilegian la acumulación ilegal, que corroen nuestros territorios y sobre todo pues también queremos plantear unas rutas de transformación económicas que se están sembrando desde las comunidades y desde América Latina. En este panel inicial queremos simplemente hacer un abrebocas y picar la conversación de lo que vamos a tener en el transcurso de la tarde de hoy y en la jornada de mañana. Para eso entonces queremos invitar a este panel inaugural y darle la bienvenida al maestro Atilio Borón, importante sociólogo, politólogo, catedrático y ensayista argentino, quien es reconocido por su vasta trayectoria académica y su compromiso político. También queremos que nos acompañe acá al frente Lina María Luna Beltrán, destacada sinóloga e internacionalista colombiana, reconocida por su experiencia en relaciones internacionales y su enfoque en la región de Asia-Pacífico, especialmente en China. Y finalmente queremos que también nos acompañe acá al frente el maestro Euclides Mance, filósofo, educador popular y economista brasileño, encargado y reconocido por las principales teorías de la economía social y solidaria y la filosofía de la liberación en América Latina. Invitamos entonces a los 3 maestros y a la maestra para que nos acompañen acá.